Bienvenidos a nuestro módulo Mamiferizando la paternidad o las paternidades. Vamos a empezar primero conversando sobre o planteando lo que sería la definición de un paradigma. Fíjense que esta lámina está bien perfecta para describir el concepto. Aquí hay dos personas, olvidémonos del género o cualquier otra etiqueta que puede influir sobre el análisis de la imagen, sino sencillamente lo que queremos resaltar es la diferencia de percepción con respecto a un punto, que es un paradigma, que es justamente lo que significa la palabra paradigma. Estas dos personas están contemplando a un animal, en este caso un gatito, y ambas tienen una percepción diferente del mismo, de lo que están observando. La persona de la izquierda observa una linda mascota a quien cuidar y atender, y la persona de la derecha está contemplando en el mismo objeto a observar a un posible buen cazador que de repente sintiendo que requiere en algún lugar. Entonces ambos están observando lo mismo, pero dando diferente interpretación. Entonces, un paradigma puede ser definido como la manera en que vemos las cosas o la manera en que vemos al mundo. Esos conceptos que vamos haciendo sobre lo que observamos basado en preconceptos y a veces también en prejuicios. Entonces es importante que resaltemos este concepto porque justamente el tema de las paternidades y las masculinidades está la mejor manera de contemplarlo de una perspectiva diferente es revisarlo desde los viejos paradigmas y plantear nuevas maneras de observar y practicar, aplicar a la vida. Antiguos paradigmas sobre la paternidad o sobre el rol del papá en las familias. Esta es una foto antigua que describe un poco, es una foto tomada aleatoriamente, pero que de cierto modo describe un poco un contexto generalizado del antiguo esquema de la figura de papá. Fíjense que ese es un señor parado de una manera bastante firme, su postura de firmeza, de ser un líder, una cabeza de hogar, y con cierta rigidez. Obviamente es mi manera de observarlo, ¿no? La seleccioné justamente por eso, porque me transmitió ese sentir, la imagen como tal, y me pareció perfecta para introducción a estos antiguos paradigmas sobre la paternidad. El primero del que podríamos hablar es justamente el rol que se ha asignado al papá o al hombre del hogar desde la antigüedad como el proveedor, o sea, como el solo proveedor, el líder y proveedor del clan. Esto desde tiempos muy remotos en que practicaba la cacería en grupos y estos grupos eran conformados, según lo que conocemos, normalmente por hombres. Eh, Según este viejo paradigma, el rol de las mujeres y las madres, especialmente las madres, era justamente cuidar el hogar, la caverna en este caso, y dar preparación a alimentos con lo que se traía de la casa. Estos son roles vistos desde una mirada antropológica, pero roles básicos. Hoy día que hay estudios sobre el matriarcado, sobre las culturas basadas en las jerarquías matriarcales, por ejemplo, los trabajos escritos por Bachofen, sabemos que estos son, digamos que, viejos esquemas, viejos modelos, o, modelos estereotipados de cierta manera. Por supuesto que estos roles básicamente y prácticamente se ejercían en un momento X de la historia, en un momento determinado de la historia,
de esta manera, pero a lo que queremos llegar acá es a que este viejo rol del hombre proveedor y la madre cuidadora del hogar se ha mantenido prácticamente hasta hoy día, a pesar de que estamos en un mundo de igualdades, de despertar, donde los roles entre géneros, digamos que se han equilibrado de cierta manera, se han recuperado espacios perdidos en, por la misma cultura patriarcal y el machismo, que es uno de sus tentáculos de lo que vamos a hablar aquí adelante. eh, a pesar de de esa reconciliación y despertares que hemos tenido, donde los roles se han igualdado de manera justa y las asignaciones, digamos que se han de cierta manera distribuido, este viejo concepto, este viejo paradigma aún así establecido de estos roles del cazador y la cuidadora, están todavía en el inconsciente colectivo y por supuesto se usan como referencial en muchas sociedades, especialmente, bueno, no solamente Occidente, Oriente también, donde el machismo predomina. El machismo, recordemos, bueno, eso lo vamos a hablar adelante, pero recordemos que cuando hablamos aquí de machismo, hablamos justamente eh, tomándolo como referente de modelos sociales, de esquemas sociales, de distribución de la familia, por ejemplo, o jerarquización en la familia. El segundo viejo paradigma que podríamos mencionar es justamente este. Papá no debe expresar sus sentimientos. Resumido en una frase, los hombres no lloran. ¿Cuántos hombres no hemos tenido que crecer con ese bendito estigma de que los hombres no lloran, repetidos muchas veces por las figuras femeninas de nuestro clan, o sea, nuestras madres y otras cuidadoras, abuelas, tías y demás? ¿Qué pasa con este viejo paradigma? Este paradigma ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque de cierta manera ha satanizado y ha mutilado nuestra emocionalidad. Yo generalizo cuando describo, obviamente no debería generalizar, pero es que por lo menos en esta parte del mundo, en la parte occidental, en la cultura occidental o el mundo occidentalizado, a pesar de que en algunas familias, digamos que se han reconciliado ciertos esquemas y algunas familias son un poco más abiertas y están más equilibradas en cuanto a los roles femenino y masculino. Igualmente, como dije hace rato con el paradigma anterior, esto está muy instaurado en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando no es la familia la que le da fuerza a este viejo paradigma, a este viejo programa, es la sociedad exterior. Vemos desde un educador o educadora hasta un profesional de la medicina o cualquier persona que encontramos en el entorno haciendo este tipo de comentarios e invitando a los niños desde muy pequeños a no expresar su emocionalidad, incluso a avergonzarse de ella. Una cosa que también se suele hacer y que también es generadora o multiplicadora eternizadora del programa machista de diferencia de roles, de superioridad, supuesta superioridad del masculino sobre el femenino, es la comparación que se le hace a niños para invitarlos a no llorar, de compararlos con niñas, como si fuese algo vergonzoso ser una niña, ser mujer. Por ejemplo, la frase de no llores, pareces una niña, o lloras como una niña. Entonces esto se va haciendo de manera denigrante, en algunos casos con cierta jocosidad, pero el daño es difícil de reparar. Yo que tengo años haciendo círculos de hombres, círculos de masculinidades, y aparte de mi trabajo terapéutico, lo veo también de manera continua, doy fe. Aparte que también he tenido que reparar mis propias heridas, justamente instauradas por programas de este tipo. Este módulo es muy especial para mí porque está hecho con mucho de mi vivencia personal y obviamente de cosas conceptos y términos que manejo desde mi óptica y visión profesional, pero también desde mi propia sanación personal. Tercer antiguo paradigma de la lista que seleccionamos para explicar este módulo. Papá, o sea, el planteamiento del paradigma, del viejo paradigma, a desmontar o desprogramar dice así. Papá debe ser servido y atendido por su pareja y sus hijos, especialmente si son niñas. Esto es algo muy común en las sociedades latinoamericanas, especialmente, donde a las niñas prácticamente se les educa para ser servidoras, para ir practicando a las niñas, especialmente también se hace con niños varones en muchas
en muchas sociedades, en muchas familias, pero más que todo con las niñas, por lo menos en las familias latinoamericanas convencionales, donde la niña, el niño varón, por ejemplo, puede estar relajado cuando papá llega, pero la niña tiene que vivir cierto entrenamiento de atención a este hombre del hogar o de asistencia a la otra persona que atendería según estos roles decididos, en este caso la madre, y es como una especie de práctica para eternizar el mismo modelo. Entonces esta niña está siendo preparada para eh, atender a su futuro marido. Entonces ya estamos ahí dando por sentado de que ella va a elegir el matrimonio convencional, de que va a elegir una pareja del sexo contrario. O sea, estamos dando por sentado muchas cosas y no se le ha preguntado a esta niña cuáles son, o no se le va dejando la libertad de que ella misma vaya seleccionando medidas que madure y crezca. Entonces aquí ya estamos estableciendo patrones también. No solamente las niñas lo viven, yo digo que en las sociedades latinoamericanas, en los pueblos latinoamericanos se ve mucho el que sea la niña que practique, pero en mi caso también como hijo varón me tocaba, digamos que practicar como una especie de servidumbre hacia mi padre. Yo no lo veo en, no lo digo para satanizar este tipo de costumbres, no lo digo para culpar o decir que esto es una vejación, pero sí tengo que hacer resaltar que esto es bien, bien, bien dañino en cuanto a perpetuar esos viejos esquemas tóxicos y dañinos como el machismo, incluso la violencia de género que empieza desde la diferencia de géneros y la supuesta superioridad de un género sobre otro. Quinto, Quinto viejo paradigma a desmontar o a desprogramar o a replantear, dice el planteamiento de este viejo paradigma es, papá no cocina ni hace labores domésticas. Ven la foto, ¿no? La imagen que está allí. Esto es un paradigma también muy vinculado con el anterior. De hecho, básicamente empieza en la misma tradición en la que a los niños se les forma, a los varones se les forma para no hacer deberes. De hecho, en muchas familias se les da el mensaje desde pequeños incluso de que, bueno, que cuando se casen van a tener quien les sirva. Entonces, en este tipo de frases tan conocidas, tan populares, que se va diciendo entre familiares de manera cariñosa a veces, se va perpetuando, insisto, en los viejos esquemas, los viejos roles. Por eso es tan difícil después desprogramarlo. Y me refiero a difícil porque muchas veces de manera inconsciente estamos programados para funcionar de esta manera. Entonces aquí viene, ¿qué pasa? Cuando ya estamos en la adultez, que empezamos a abrir conciencia, algunas personas empiezan en su propia búsqueda, su propia formación, a ver que estas cosas no funcionan, igualmente tienen prácticamente que luchar contra esa vieja programación. Entonces, de manera inconsciente seguimos inclinados hacia la repetición de estos patrones, por eso choca tanto. ¿Ok? Y digamos que el contexto o lo grandioso de esto es que cambiando estos pequeños programas, cambiando estos pequeños paradigmas, podemos empezar a ver por ejemplo, el sistema de salud de una visión distinta y comprender ciertas cosas que pasan de manera irregular y que no se justifican, pero se comprenden cuando entendemos el origen, este origen de eso, este origen y esta perpetuación o repetición de estos programas. Sexto viejo paradigma a reconsiderar o replantear, plantea, papá no debe abrazar a sus hijos varones para que no se vuelvan afeminados, le ponemos aquí comillas. Estos paradigmas fueron tomados de consultas, ¿ok? Olvidé decirlo al empezar. Todos los paradigmas viejos que están siendo utilizados aquí como referencial fueron tomados de consultas, consultas que he tenido yo en mi práctica profesional y consultas que hemos tenido en nuestra página, en la página de la que surge nuestra escuela, desde hace mucho tiempo. Entonces, y algunos, como este por ejemplo, viene, por eso fue que lo recordé que no había hecho la observación, viene de los círculos de hombres, de las experiencias contadas por compañeros en los círculos, en donde se dicen, muchos de nosotros hablamos, yo no me refiero a mí, pero me incluyo cuando hablo, porque el círculo es un colectivo de conciencias, de conexión emocional entre todos y el sentir de uno de los hombres que participa allí es el sentir de todos, en que muchos de los compañeros tienen que
llevar al círculo para sanar, para trabajar justamente estos programas establecidos por sus padres, con ellos, varones, de que no se debía haber contacto físico corporal, abrazos, porque sus papás temían que ellos podían terminar con una inclinación sexual no acorde a lo que se pensaba en esa familia que era lo correcto, o sea, de cierta manera homofóbica, ¿no? Entonces aquí se instaura el, el, el supuesto perjuicio del afecto, o sea, desconexión emocional, el rol este machista de hombre con hombre no tiene contacto, y la homofobia. Aquí se va instalando la homofobia. Por eso es que hay que entender a las personas que tienen este tipo de prejuicios. Antes de juzgar, nosotros es importante que nosotros empecemos a tener una apertura en ese sentido y pasar, en vez de ser jueces, ser primero entendedores, por decir una palabra, personas conscientes de lo que hay detrás de este tipo de cosas, de acciones, de accionar, de pensar, de decir, y así es más fácil replantear, es más fácil conectar con las personas que nos toque ayudar, que nos toque acompañar y eh, digamos que ayudarlos a ellos a estar ese cambio, a ellos poder sanar esos procesos. Ustedes siempre van a tener la oportunidad de hacer contacto con personas que están en la búsqueda de cambiar este tipo de programas, pero que no saben cómo. Entonces, ya comprender esto es un paso. Y como siempre les he dicho, una de las cosas que pueden hacer luego de nuestras formaciones es también convertirse en multiplicadores, en formadores. Y todo esto que está aquí lo pueden usar como referencial. Sigo con el siguiente paradigma. Séptimo, papá no juega. La frase, los adultos no hacemos eso. Esta es una frase no solamente desconectiva a nivel emocional, sino también adultista. Vamos a hablar adelante del adultismo. En que los adultos se supone que ejercemos solamente ciertas cosas, ciertos roles, y ya no somos niños, entonces no debemos pasar tiempo con los niños. Y esto genera muchísimo conflicto. Los niños varones, que este paradigma está vinculado con el anterior. Niños varones que no tienen ningún contacto emocional, afectivo con sus padres varones, porque está ese prejuicio de hombre con hombre no se abraza y aparte no se pasa tiempo con ellos. Entonces es como crecer con el padre ausente y el conflicto con la figura masculina que no escucha, no entiende y no se conecta. Entonces, muchos hombres tienen que verse con esto. Ya vamos a llegar, cuando hablemos de los paradigmas nuevos, vamos a ver cómo estos paradigmas, y este va a ser uno que vamos a resaltar mucho, se surgen como programa, como reacciones que hacen que sea dificultoso para muchos hombres, que sea muy complicado conectar con esa paternidad, conectar con esos que se mueven cuando son papás o cuando deciden ser papás o cuando abrazan a sus hijos por primera vez. Octavo paradigma, papá no da cariño, eso le corresponde a mamá. Va parecido al anterior, solamente que aquí también se hace una diferenciación de roles según el género y la asignación. Se está hablando de que el padre entonces no se involucra en la parte afectiva emocional. Volvemos al primer paradigma donde el papá es solamente el proveedor, entonces el casado proveedor que no tiene ningún tipo de deber en cuanto al compartir de manera afectiva, al escuchar, al dar cariño en conclusión. Y que toda esa parte le corresponde a mamá, que es la cuidadora del hogar, de la caverna. O sea, aquí volvemos a ver cómo hay esa gran desconexión del factor emocional. Ok, noveno antiguo paradigma. Papá no participa en la lactancia materna. ¿Acaso tengo tetas? Es la frase. Este es un paradigma un poco extraño para algunos, ¿no? Siempre que he presentado esta lámina en alguna presentación donde hablamos de masculinidad o de paternidad, esta lámina justamente hace mucho ruido. Pues entonces hay personas que lo ven así como que, bueno, pero ¿qué tiene que ver papá con la lactancia? Por supuesto que sí tiene que ver mucho. Aquí vamos a explicar adelante el rol de papá como contenedor del puerperio en general, pero también de la lactancia materna. Papá no puede dar teta, no puede dar leche, porque no tiene teta, o sea, no puede amamantar. Aunque se conoce de casos, hay un caso registrado que revisamos hace tiempo, que se conoció públicamente de un hombre que decidió ponerse a su bebé casi recién nacido de pocos meses y parece que otro niño más grande también
tomó de sus pechos por viviendo un duelo del fallecimiento de la madre de estos niños, y resulta que este hombre produjo leche materna. Y obviamente tiene todo el mecanismo, no tiene los senos formados como una mujer, pero tiene todo el mecanismo, tiene las glándulas y todo el mecanismo, incluso las hormonas. Entonces, obviamente el hombre no está de cierto modo diseñado para lactar, o sea, es una función materna, así como el embarazo y como la gestación, como la concepción, perdón, gestación y el parto. Este, más sin embargo, este hombre pudo pasar por encima de eso, y su cuerpo que tiene digamos que la configuración biológica, logró conectar y hacer la producción, activar la producción. Eso es una prueba. Yo no estoy diciendo que eso sea lo recomendable, no estoy diciendo que recomiendo a los hombres amamantar, sencillamente que esto es una prueba irrefutable del poder del amor, de que el amor puede trascender cualquier cosa. Este, obviamente cuando digo cualquier cosa, quizá peco de osado, porque hasta donde sé, un hombre biológicamente y por concepción de género, hombre masculino sin útero, muy difícil, eh, o, yo no voy a decir imposible, porque de verdad que esa palabra ya en mi vocabulario no cabe hace años, pero muy difícil que salga, que conciba y geste, a menos que sea una persona con su género asumido como mujer, perdón, como hombre, y con un cuerpo de mujer, o sea, con un útero. Pero por eso digo que tampoco voy a decir que todo, pero tampoco, nunca, jamás voy a decir que algo es imposible, porque la vida siempre me da sorpresas y nos da sorpresas. Entonces, lo cierto es que este caso al que traigo a colación es para entender un poco que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Lo que quiero resaltar con este paradigma es que papá sí participa en la lactancia materna, solo que de otras maneras. ¿Ok? Este módulo justamente se llama mamiferizar la paternidad. Papá participa sosteniendo, apoyando, que no es ayudando, apoyando, porque la maternidad, la mapaternidad es algo, un proceso de ambos, es 50-50, siendo protector. Eso lo vamos a desarrollar un poquito adelante. Seguimos con los viejos paradigmas. Ok, ya salimos de los paradigmas y empezamos a describir ciertas situaciones o esquemas que son justamente lo que hace tan difícil para muchos conectar con todo esto que hemos hablado, bueno, con lo que vamos a hablar luego, porque vamos a plantear paradigmas nuevos, vistos desde una nueva visión. El patriarcado, como una definición podríamos utilizar para definir, es todo ese sistema que se ha establecido con la configuración en la que el rol masculino, el rol del padre, justamente por eso patriarcado, está por encima, es jerarca. Entonces, padre, la masculinidad, la figura paterna, por encima, y todo lo femenino y lo filial por debajo. Entonces es un esquema de no igualdad, sino de jerarquías. Esta imagen parece bastante, parece bastante cruel, parece bastante exagerada, pero es una imagen tomada de una revista de los años, si no me equivoco, los años 50. Es un comercial. Y miren lo práctico, no, perdón, es de los 60. Miren lo principio de los 60. Miren lo práctico, lo, lo fuerte que es la imagen, como el hombre está sobre una alfombra hecha especista la imagen. Está el tigre muerto, su piel extraída, y la cabeza de esta felpa hecha con la piel de un animal, de un tigre en este caso, es la mujer, o sea, la pareja de este hombre, dando a entender que es la ama de casa, y el hombre con su pie encima de ella. Dice, entre la descripción del comercial, del mensaje, dice, es agradable tener una chica alrededor de casa, o sea, en casa, o sea, a cargo de casa. Algo así es el concepto que deseaban transmitir con esta imagen en un momento. Esto obviamente en una revista hoy día no saldría de esta manera, quizá tan explícito, pero sigue viéndose este mismo mensaje, eh, de otras maneras, planteado de otras formas, ¿ok? Disfrazado muchas veces. El machismo, entonces, viene a ser
un tentáculo del patriarcado. El patriarcado es ese sistema establecido en ese orden jerárquico donde lo masculino es lo que predomina, ¿no? Tenemos un Dios hombre, se nos habla de que Dios es uno y es hombre, padre, solamente el padre, obviando las creencias antiguas que, que por mucho tiempo estuvieron vigentes, rigieron el mundo, la espiritualidad, incluso la curación, la sanación de las personas, de la madre diosa, de la madre diosa, de la feminidad, de la deidad femenina o las deidades femeninas. Y todo esto el mismo sistema patriarcal lo fue desechando, lo fue ocultando. Muchos procesos sucedieron, la Santa Inquisición, donde se quemó a las supuestas brujas, que eran estas parteras, curanderas, rezadoras, mujeres sabias, y allí el patriarcado se impuso y obvió todo lo que era la- las tradiciones ancestrales matriarcales, y además entonces estableció estas jerarquías en todos los roles sociales. Por ejemplo, presidentes de república hombres, jefes de empresas hombres, las mujeres relegadas al hogar o a funciones inferiores, policías hombres, las mujeres no votaban hasta cierto momento que empezaron a votar. eh, las mujeres no competían, todavía se ven esas diferencias en los roles de competencia profesional en las empresas, en el sistema laboral tradicional patriarcal, bueno, y muchas tantas otras. Y ni hablar de lo filial, o sea, el niño, ni siquiera hasta hace poco, o sea, los niños tienen derechos desde hace muy poco tiempo. No sé si ustedes saben que la primera vez que una niña, perdón, fue defendida en un tribunal por maltrato infantil, la abogada, no existían las leyes que abogan por los niños hoy día, la abogada tuvo que utilizar una ley de maltrato animal y demostrar en ese tribunal que esta niña era un animal racional. Eso quiere decir que los niños tuvieron leyes de protección después que los animales. O sea, el patriarcado no solamente ha sido injusto con lo femenino, no solamente ha sido opresor de lo femenino, sino también de lo filial. Lo filial ha estado tercerizado y incluso mucho más atrás porque hasta los animales han tenido consideraciones antes en la parte legal, ¿no? Aquí ya, fui para otro lado. Ok. Adultismo, bueno, a eso mismo voy. El mismo patriarcado, otro tentáculo del patriarcado del que se habla muy poco, es el adultismo. Fíjense que esta foto la tomé yo en un cybercafé, donde en alguna época estuve haciendo mi trabajo. eh, por problemas con mi conexión a internet, tuve que estar yendo un tiempo a este cybercafé, a hacer mis trabajos por internet. Y me conseguí un día habían dos láminas, las dos las fotografías, pero la otra en algún momento se perdió. Esta fue la que recuperé para las presentaciones, para hablar del tema del autismo. Estaba pegada en esta entrada del cybercafé y mucha gente cuando la veía se reía. Fíjense lo que dice. Los niños son maravillosos, pero se cansan y lloran, les da hambre y lloran, son inquietos, se fastidian y lloran. Ayúdenos a mantener la quietud para los que están trabajando, o sea, prohibido entrar niños. La otra lámina era un poco más directa y decía prácticamente, en palabras utilizadas un poco, no se admite el ingreso de niños. Esa estaba en la entrada principal, esa estaba en el piso superior, que era donde yo hacía mis trabajos. Cuando yo vi la primera vez la primera lámina, mi impresión fue muy fuerte porque me puse a pensar, si aquí quitamos niños, o sea, prohibido el acceso de niños, si aquí quitamos niños y ponemos afrodescendientes o negros, prohibido el acceso de negros, o ponemos judíos, prohibido el acceso de judíos, o ponemos mujeres, prohibido el acceso de mujeres, sería insultante, ¿cierto? Sería racista, sería sexista. Bueno, cuando ponemos prohibido el acceso de niños, nadie se queja. La gente sencillamente no lleva a los niños. Una vez, Janet y mi persona, hace muchos años, estaba Eva pequeña, creo que 2 años menos. Este, conocimos unas personas muy especiales, muy atentas, que nos invitaron a un evento específico, donde se hablaba justamente de salud y de espiritualidad y cosas vinculadas con, con un nuevo mundo, con un mundo mejorado. Y fuimos con Eva, pequeñita, ¿no? Siempre andábamos con nuestra hija. Eva en ningún momento siempre estuvo pegada a la teta. Eva fue bebé lactancia prolongada hasta que le dio la gana de soltar la teta. Ella estaba pegada a su teta tranquila, como siempre era nuestra hija a esa edad.
Nosotros participamos en la conferencia, fue maravilloso. Eva ni lloró ni se quejó nada, cosa que hoy día con 12 años hace más, cuando está aburrida. No llora, pero sí se queja. Este, pero los niños son así, los adultos también somos así. Lo cierto es que Eva no hizo ni un gesto de estar incómoda allí, nada, ni un ruido. Cuando salimos de la conferencia, la persona que nos invitó, fuimos a saludar al doctor que dio la charla, lo felicitamos, nos encantó todo. La persona que nos invitó nos dejó abierta la invitación para otras conferencias más, pero me llamó aparte y me dijo, pero ¿sabes qué? La próxima vez por favor vengan sin la niña. Entonces yo volteo, me sorprendió y le dije, pero ¿por qué me dices eso? ¿Qué hizo mi hija? No, 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 es que el doctor me dijo que mejor con niños no. Entonces, hasta ese día volvimos, o sea, nunca volvimos habíamos visto un sitio donde nos pareció interesante ir, había una propuesta para que hiciéramos cosas con ellos y hasta ahí murió. Porque de eso se trata. Entonces, si nosotros, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser promotores de la reconexión, del recordar que todos tenemos derechos, promotores de la igualdad. No podemos hablar de un nuevo mundo, hablar de parto humanizado, hablar de respeto, si nosotros mismos no somos defensores de la igualdad. Entonces, así como no podemos tolerar un ataque racista hacia alguien, un ataque sexista hacia alguien, tampoco deberíamos tolerar un ataque adultista. No quiere decir que tenemos que entrar en conflicto con el mundo, hacer una permanente guerra con los demás, pero sí empezar a dar el mensaje. No ser evangelizadores tampoco, pero sí cada vez que se pueda decirle a las personas, mira, eso que estás haciendo se llama adultismo. Adultismo y mira, si quieres, no quieres que venga con mi hijo, no voy a venir más, pero me gustaría que sepas y consideres que lo que estás haciendo es discriminatorio. Porque los niños no solamente son el futuro, son también el presente. ¿Ok? O sea, el adultismo es un tentáculo del patriarcado. Por eso lo estamos trayendo aquí a colación y vamos a entender un poco por qué lo trajimos. Autoridad y autoritarismo. Esto es bien interesante porque tiene mucho que ver con el rol de la figura paterna, jerárquica, autoritaria. ¿Ok? Autoridad se suele confundir con autoritarismo, son conceptos diferentes. ¿En qué se diferencian? La autoridad es lo que se gana a través de la coherencia, a través del ejemplo. Esta frase que está allí, está de lámina, el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Los niños son permanentes observadores de todo lo que hacen sus padres y los adultos cercanos, y van captando y aprendiendo de todo lo que ven que se hace, no de lo que se les dice, sino de lo que ellos ven hacer. Esto, cuando los padres son coherentes, cuando la familia, los adultos son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, esto va haciendo que los niños sientan ese respeto por estas personas y crezcan viendo a estas personas como autoridad. Vamos a un ejemplo para entenderlo desde otra visión. Un gerente. Un gerente que dice una cosa y hace otra, termina siendo para sus empleados, para sus subalternos, alguien que no es coherente. Por lo tanto, no es alguien que sea una autoridad, no es alguien a quien admiremos y por quien demos incluso hasta la vida en caso de que sea necesario. A un gerente que es incoherente y que no es autoridad, para ser respetado, muchas veces tiene que imponerse de manera severa, tiene que ser un ogro, tiene que amenazar, tiene que insultar o sencillamente ser una persona dictatorial, una persona a la que se le teme. Entonces, eso se cree que es autoridad, pero en realidad es autoritarismo. Autoritarismo es lo que se cree que es autoridad, pero impuesto de una manera violenta, con amenaza, con chantaje o con violencia. Entonces, lo mismo que va para un departamento donde hay un gerente, si un gerente grita para que se le obedezca y amenaza, eso no es una autoridad, es un autoritario, es un déspota. Pero si un gerente habla con coherencia, es ejemplo para los demás, es respetuoso con los demás, ese sí es una autoridad. Si esta persona se lanza por un precipicio, todos sus subalternos, lo más seguro es que se lancen detrás porque saben que esta persona sabe lo que hace y que si se está lanzando es porque sabe que algo hay ahí. En cambio, si el autoritario se lanza por un precipicio, los subalternos van a esperar a que se tire y después van a aplaudir porque gracias a Dios salieron de él. Lo mismo ocurre con la casa. Entonces, el papá que tiene que imponerse con el miedo, que es este viejo esquema de papá autoritario, papá severo, papá rígido, entonces a ese papá no se le respeta realmente, se le teme. Y cuando los niños crecen, ni siquiera en la adultez, cuando los niños empiezan a ya tener conciencia, la preadolescencia, la adolescencia, especialmente estos niños de ahora que ya vienen con un programa adelantado,
empiezan los choques, porque entonces este papá se cae del pedestal, pero se cae de una manera brusca y se convierte en un modelo terrible en el que al que no solamente no admiro, sino que no quiero seguir y no me interesa lo que dice. Entonces vienen los conflictos, se incrementan y obviamente es muy difícil de resolver. Porque tenemos que entender estos dos conceptos, la diferencia. Porque es importantísimo para entender las diferencias entre los viejos esquemas de la paternidad y los esquemas que proponemos. Nuevos paradigmas sobre la paternidad. Esta foto para mí es muy especial. Fue un parto en Caracas, no fue en casa, fue en la clínica donde trabajé con el doctor Bertrand Lares unos años, pero en una sala de parto acondicionada con tina. Esta es una familia hermosísima, Carolina y César. Zacarías se llama su bebé, inolvidable. Y quise ponerlo como portada de los nuevos paradigmas sobre las paternidades porque son personas que me ha tocado conocer en la vida, que han llegado de repente a su curso prenatal con los esquemas convencionales, de cierta manera convencionales, y luego esa misma paternidad, ese mismo embarazo, esa misma preparación para tener el parto como desean tenerlo, les hace replantearse todo. Entonces aquí es un ejemplo. Por eso es que debemos conocer sobre este tema, porque mucho podemos hacer. E igual pasa con esta pareja que también los conocimos en un prenatal. Primer paradigma nuevo, replanteado, desde la visión que nos consta que ha renacido desde hace mucho tiempo. De hecho, siempre ha estado allí. Lo que pasa es que en un momento estuvo como dentro del closet. Entonces, esta es la paternidad que sale del closet, las paternidades que salen del closet, que aceptan hacer las cosas y manejar y vivir y sentir de una manera distinta. Primer paradigma nuevo. Papá apoya a mamá desde la concepción, durante el embarazo, en el parto y posparto. Ok. Papá apoya a la mamá desde la concepción, durante el embarazo, en el parto y posparto. O sea, papá apoya, está allí, hace presencia, contiene, sostiene, se involucra, asiste al curso prenatal, como esta pareja que está allí, eh, pregunta, indaga, se autoexplora, se autoanaliza en algunos casos y se da permiso. Esto, el solo hecho de conectarse, en este caso, está dándole masaje a su pareja, que es una de las actividades que se hacen en los prenatales, para practicar la conexión. Y aquí se van dando procesos en estas personas, en estos hombres, porque se van dando cuenta de que el tacto es importantísimo, de que ellos pueden participar más de lo que convencionalmente se les enseña. Ya suele hacer en las clases prenatales con el tema del masaje, suele hacer un ejercicio bien poderoso que es que pone a las mujeres a darle masaje también al hombre. Entonces el hombre sabe, siente, experimenta lo grato que se siente. Y esto ayuda a que él digamos que se esmere más al dar el masaje porque ya sabe lo que se siente. De hecho, siempre me acuerdo con mucha jocosidad de que cuando hacen esta parte en los prenatales, muchos de estos hombres dicen, wow, ahora no va a poder manejar hasta la casa porque quedé demasiado relajado. Entonces así pasa. Y no están acostumbrados en muchos casos a hacerse los masajes. ¿Qué es lo que se les recomienda entonces? Practicar en la gestación, en lo que quede de gestación, los masajes de uno al otro y del otro al otro, en bidireccional, para conectar. Y en ese practicar los masajes, usar aceites que ellos se sientan a gusto, y esos mismos aceites llevarlos después al trabajo de parto. Conocer las zonas donde sienten relajación, donde sienten bienestar cuando son masajeados y así. Este es el masaje craneal, que está dando aquí. Papá apoya la lactancia materna. Ahí lo mismo que estábamos hablando hace rato. Papá se involucra más allá y no tiene tetas, pero apoya, sostiene y contiene la lactancia materna.
Papá debe ser para la lactancia no solamente un apoyo en el sentido de cooperar, de hacer que ese momento sea grato y relajado para la mamá, encargarse de ciertos deberes para darle a ella holgura y tranquilidad, sino también ser protector y defensor de la lactancia. Un papá que se informa, este, deja de ser una víctima, un ser vulnerable para algunos médicos, pediatras, algunos o de otra especialidad, pero generalmente pediatras o ginecólogos, ginecobstetras, que utilizan el miedo para convencer de no hacer ciertas cosas, por ejemplo, convencer de vacunar, cuando son parejas que tienen su decisión bien fundamentada, eso es algo respetable, de no vacunar, y estos médicos usan el miedo. Entonces, muchas veces usan al papá como intermediario del miedo porque saben que papá se pone a la defensiva porque se asusta fácilmente con las cosas que el médico le pueda decir, que la autoridad le pueda decir. Y lo mismo con los partos. Muchos médicos cesaristas, de estos que tienden a llevar a las parejas el, el tema del parto hasta cierto momento y empiezan a hablar de cesárea desde que está en medio de la gestación, a veces también al final, pero lo empiezan a hacer como disimulando que quieren llevar hacia allí, hacia la cesárea, porque la cesárea sabemos que en algunos casos salva vida, pero es un mínimo de estos casos en que realmente se requiere. Y también utilizan al papá, porque le dicen cosas así como que, bueno, tú te haces responsable, y este hombre entra en pánico y es un mediador de parte de esta persona desinformada para llevarlos a hacer cosas o convencerlos de hacer cosas que van contra lo que ellos sienten que quieren hacer, su instinto, que es válido. El médico o la médica no es Dios, no lo sabe todo. Y las familias cada vez que se empoderan más, cada vez se empoderan más. Y por eso es que nuestro rol es tan importante, porque vamos a estar acompañando a familias empoderadas. Y vamos muchas veces también a ayudarlos a empoderarse. No es que tenemos que hacer la guerra contra la medicina tradicional, porque no se trata de eso. No somos enemigos de la medicina. De hecho, aquí somos aliados de la medicina tradicional. Pero la medicina tradicional que se va humanizando, que se va dejando de tantos prejuicios, de tanta rigidez y que va aceptando o recuperando cosas que esa misma introducción del patriarcado, que es otra historia, el patriarcado saca a lo femenino de la medicina en general y especialmente del parto. Entonces se apodera un gremio de hombres de algo que era algo totalmente femenino y vetan muchas cosas. Y entre sí vetan muchas cosas, tecnifican lo otro y es cuando caemos en todo esto de la medicina convencional que suele ser la que prepondera en la mayoría de los sitios a nivel mundial. Afortunadamente ha habido un redespertar. Algunos sitios, no vamos a negarlo, han aceptado ese redespertar por negocio, porque ven que hay mucha gente buscando parto humanizado, pero bueno, pero está bien, porque el motivo está llevando igual a un avance para el bien de las familias, que es lo importante, que son los protagonistas reales de esto. Entonces, en ese caso, entonces papá apoya totalmente y protege y contiene y sostiene y defiende la lactancia materna. Papá no teme cargar a sus bebés, a diferencia del paradigma antiguo que estábamos analizando, donde papá no jugaba, no tocaba a sus hijos varones. Aquí papá carga, y no solamente carga, sino carga con confianza, con alegría, a veces con fular. Entonces paterna, arrulla, hace dormir, saca los gases, saca cosas que son parte de su rol, pero que del desequilibrio que ha habido en estos roles, en estos paradigmas, en estos viejos paradigmas instaurados, esto a veces el hombre teme hacerlo, le da mucho miedo hacerlo, no se atreve a hacerlo, o no se atreve a hacerlo con libertad. Papá promueve, apoya y practica el colecho. Aquí no estamos hablando de que el papá, que nosotros estamos planteando como las nuevas paternidades, solamente están con la opción de colecho. Nosotros somos pro colecho al 1000% y practicantes del colecho, defensores del colecho. Yo soy producto del colecho, dormí con mis padres hasta los 7 años, pero tenemos que recordar que tenemos que respetar el libre albedrío de decisión de las familias. Solo que aquí estamos hablando de los nuevos papás
que promueven, apoyan y practican en el colecho, porque muchos papás cuando descubren los beneficios del colecho de los que nadie habla y cuando experimentan el colechar con sus bebés, no quieren hacer otra cosa que eso. Y entonces, esto es lo que estamos describiendo, que estos papás se permiten, se dan permiso, pero a raíz de conocer y de experimentar. La mayoría de los papás que no terminan de aceptar el colecho están empujados por preconceptos de otras personas, a veces profesionales, de la salud, de lo que sea, a veces la misma familia que dice, no, si lo metes a la cama se va a malcriar, y no se va a despegar nunca, todo este tipo de cosas que se hablan por desinformación. O sea, aquí lo que resaltamos es el nuevo papá, los nuevos papás que se involucran, que se empoderan, que aprenden y deciden hacerlo. Pero también puede haber un papá que investigue y aprenda, pero diga, no, yo quiero dormir con el bebé aparte. Eso también es respetable, ¿ok? Entonces no estamos hablando de un solo, igual que la lactancia. Si hay una mamá, ella decide como mujer no amamantar por la razón que sea, eso también es respetable y papá también debe apoyarla. Porque es una decisión de tres. Primero de dos, mamá bebé, eso es una diada. Y papá, que es el que sostiene, es el otro, el único otro involucrado. No debe haber más nadie allí metiendo la cuchara en el caldo. Pero muchas veces, muchas personas por desinformación de una vez se van por el biberón en vez de la lactancia porque no saben de beneficio de la lactancia, no tienen asesora de lactancia, les cuesta conectarse con la lactancia y los papás están más desinformados todavía o ya tienen el chip de que el biberón es lo que alimenta. Y en el caso del colecho igual. Ya tienen estos viejos mitos que se siguen repitiendo por allí de que el colecho acaba con el matrimonio. Eso es nada más falso que eso. Lo que acaba con el matrimonio, entre muchas cosas, pero el virus más destructor de matrimonios es la monotonía, uno, y la comunicación no efectiva, dos. Eso. Y después de eso, pegado a eso viene el irrespeto y muchas otras cosas. Pero esos son los principales virus del matrimonio, no el colecho, no la lactancia. Cuando la lactancia y el colecho destruyen un matrimonio es porque hay otras cosas no resueltas y esto reactiva las diferencias y hace detonar los problemas de comunicación, entre otras cosas. Papá realiza tareas domésticas. Esto parece que fuera Esto parece que fuera tácito. Mucha gente ve esta lámina y dice, por Dios, ¿qué es eso? Estamos en el siglo XXI. No, aunque usted no lo crea, eso hay que recordárselo a muchas personas. Hay papás, hay hombres que no aprendieron, pero ni a cocinar un huevo sancochado. Y no solamente no lo aprendieron, sino que no les interesa aprenderlo porque están con el programa de que alguien tiene que cocinar para ti. Puede ser entonces tu pareja o puede ser el servicio, lo que sea, pero no, papá también debe involucrarse. ¿Qué pasa con lo del servicio o terceros que hacen los deberes? Que entonces en el puerperio, el papá, al estar otra persona inmiscuida, le está quitando o está ahí atravesada entre el rol que tiene que hacer papá de contener esa diada mamá-bebé. Entonces, que papá sepa hacer o aprenda, se dé la oportunidad de aprender a hacer las tareas domésticas es maravilloso porque así pueden tener su nido íntimo y él asumir todas las responsabilidades de manutención del hogar. Obviamente hay que tomar en cuenta que muchos hombres no tienen o tienen permisos postnatales muy cortos o no tienen permisos postnatales. Hay que ser realistas en ese sentido, pero en el caso de que el papá tenga que atender el trabajo fuera de casa, igual cuando llega puede atender cosas. O sea, a lo que queremos ir aquí es que no se vale esto de que como yo trabajo, llego cansado y no voy a hacer nada. No. Aquí estamos hablando de los roles equilibrados. Y equilibrados es con distribución justa de los deberes y asignaciones. Entonces, sí, un nuevo paradigma, aunque parezca algo tácito y irrelevante o preentendido, es de verdad algo que hay que recordar. Papá participa en el cuidado de sus hijos. También esto parece que fuera algo tácito. Parece que no hiciera falta recordarlo. Sí, hay que recordarlo. Porque debe participar en el cuidado. El cuidado implica todo. Implica cambio de pañales, implica baño, implica aseo en todo lo que está relacionado con él, implica pasar tiempo con ellos, implica jugar, implica sacar a pasear, implica escuchar, implica consolar, abrazar, muchas cosas. ¿Ok? Atender en todo lo que toque. O sea, los roles deben estar divididos mitad y mitad. Papá jamás
maltrata. De hecho, debería haber puesto jamás en mayúscula. Porque no, el maltrato no debe venir ni de mamá ni de papá. Pero papá está concebido, o sea, está instaurado en el viejo modelo patriarcal, en el arquetipo, en el inconsciente colectivo, como alguien autoritario que incluso tiene el derecho a maltratar. ¿Cuántas personas no crecieron oyendo, hombres y mujeres, cuando llegue tu papá te voy a acusar? Y eso los hacía entrar en pánico, porque papá era, si papá se enteraba era lo peor, lo peor. Entonces papá jamás debe maltratar. Recordemos que el maltrato no solamente es físico, ahí también entra lo emocional, el psicológico, todo, chantaje, amenazas, incluso ignorar a los niños. Todo eso entra en el maltrato. Entonces papá jamás debe maltratar. Papá debe ser alguien en quien confiar, en quien sentirse seguro. Papá no teme jugar. Parece también como algo tácito, ¿no? Pero ¿cuántos adultos no sienten temor de involucrarse en los juegos? No sienten temor, es como algo en los juegos infantiles, involucrarse en compartir con los niños, en el ensuciarse. Esta lámina está bien linda porque justamente están dos, el niño varón y su papá jugando a la cocinita. Fíjense, vean, aquí estamos ya eh, normalizando los roles y dejando por fuera ese desequilibrio que ha justamente sembrado y prolongado en los conceptos patriarcales machistas de lo que es la masculinidad y la paternidad y todo, la familia, los roles de la familia. Noveno paradigma de las nuevas paternidades. Papá explora, promueve y o practica las nuevas masculinidades. ¿Por qué ponemos este paradigma? Este es un círculo de hombres. De hecho, este es en esta fotografía fue tomada justamente en el primer círculo de hombres convocado en Caracas en el año 2015. No, 2000, sí, 2016, si no me equivoco. Sí, o 2020, sí, 2016. 2015 o 2016, tengo que verificar. Lo cierto es que, sí, 2015. Lo cierto es que esto es un espacio que poco, eh, no lo vemos, no es tan común ver estos espacios. Círculos donde los hombres se reúnen a conversar, escucharse desde la empatía, comprenderse, contenerse, abrazarse, tantas cosas que se vetó de nuestro programa desde que éramos muy pequeños. Todo lo que hablamos hace rato de los viejos paradigmas terminan en que esto sea difícil de concebir y difícil de mantener. Hoy día hemos sido constantes, tanto así que estamos desde hace 2 años en Perú, en Lima, y seguimos haciendo aquí los círculos, solamente que ahora son círculos de paternidades y masculinidades, Lima, y asimismo invitamos a que estos espacios se multipliquen y se gesten por todo el mundo porque son necesarios. Este tema es importantísimo, el tema de las paternidades, mamiferizar la paternidad. ¿Por qué mamiferizar? Porque papá no va a producir leche materna. O sea, hay casos donde ha pasado, ya lo hablamos. No va a producir leche materna, normalmente no va a amamantar, pero sí debe actuar como el papá mamífero, como el papá biológicamente mamífero que está conectado, que tiene vínculo, que hace vínculo con el bebé, que hace vínculo con su pareja, que desarrolla esa necesidad de proteger, de contener, pero también de ser parte y de vincular también la parte emotiva, la parte emocional, el involucrarse emocionalmente. Y en estos espacios eso suele trabajarse y sanarse. Muchos hombres cuando van a estos espacios llegan como unas paredes de rígido y después son personas, de hecho, no voy a olvidar, creo que está allí en esa foto, a ver si lo identifico. No lo veo porque es que hay varios que salen tapados en esta captura, pero no estoy seguro si él fue al primer círculo, pero sí estoy seguro que está desde los primeros, uno de nuestros compañeros, que le costaba mucho hablar, expresarse. Y bueno, y después ha sido permanente, constante del círculo allá en Caracas, justamente porque esa pared, esa muralla que tenía entre lo de expresarse y más frente a otros hombres, para él eso era inconcebible, era justamente el montón de dolor que había quedado de todo esto que hablamos de los viejos paradigmas de la paternidad en su propia vida. Entonces son
como capas que se van traspasando, pero desde el amor. Lo bueno de estos espacios es que se hace desde el amor y desde la conexión. Y la energía masculina, cuando trabaja en círculo, es poderosísimamente sanadora, igual que la energía femenina. Lo que pasa es que los ciclos de mujeres los vemos, cómo se han mantenido, a pesar de cómo el patriarcado siempre ha estado allí con la bota puesta, como la imagen esa terrible de la revista. Los círculos de mujeres se han mantenido, incluso en las culturas tribales. Estos círculos de hombres muy poco. Incluso en culturas tribales se ven más los círculos mixtos, los círculos de ancianos para decidir, pero donde están los roles también. Hay círculos mixtos también de hombres y mujeres. Llegamos a ser pocos, pero llegamos a ser. Pero estos espacios se necesitan, porque estos espacios son parte de lo que requiere nuestro despertar como humanidad en este resurgir de la feminidad que estaba tan aprisionada por lo masculino, por lo patriarcal, por lo masculino tóxico, mejor dicho. Lo masculino no, lo masculino tóxico, esa energía patriarcal deformada. Y está resurgiendo y nosotros necesitamos estos espacios para conectarnos con ese resurgir y ser parte protagonista de eso. Décimo paradigma de las nuevas paternidades: papá reaprende a amarse y a amar a los demás. Esto parece también algo básico, pero no lo es. El caso que les comenté hace rato de los círculos justamente lo describe muy bien. Papá, a medida que se va permitiendo conectarse, dejar salir todo esto que está aprisionado en sus memorias de su niño herido, en sus propias limitaciones, en sus propios programas tóxicos ahí instaurados, se va dando permiso de conectar con su propia esencia y entonces empieza a descubrir que se puede amar a sí mismo. Y ese es el inicio de poder dar verdadero amor a los demás, de dejar de ser, hacer a los demás dependientes de mí emocionalmente, de dejar de estar demandando de los demás cosas que no tienen ningún sentido y no convertirnos en una carga, en un estorbo, sino en parte positiva y magnífica de un colectivo, en este caso la familia, en ese núcleo familiar que está despertando, que está surgiendo y que está creciendo, que estamos evolucionando todos juntos. Decimos primer, nuevo paradigma de las nuevas paternidades, plantea: papá construye un mundo mejor con sus acciones. Creo que no tengo mucho que decir al respecto. Esto del círculo es una de las cosas. Ser ejemplo, justamente lo que estábamos hablando al principio con el tema de autoridad y autoritarismo. Ser ejemplo. Construir un mundo mejor es sencillamente ser coherente. No es ser perfecto, no es ser santos, es ser lo más coherente posible y ser respetuosos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Empezar a ver a los demás como proyecciones nuestras y las cosas que nos molestan como cosas que no hemos trabajado en nosotros y resolverlo. Ser compasivo con todos y con todo. No maltratar a nadie, ni animales, ni otros seres. Empezar a disfrutar más. Esto que estamos justamente viviendo todos a nivel planetario desde hace mucho tiempo, como despertar, termina justamente en esto. O sea, el norte de la evolución que ha tenido el ser humano y que incluye todo este renacer, estos niños de ahora con estos nuevos esquemas y este resurgir del parto humanizado, resurgir de las masculinidades reconciliadas con lo femenino, resurgir de la diosa, de la conexión con la madre tierra. Todo eso es parte de un proceso que va a esto, a hacer acciones, a accionar ese despertar en todos los sentidos, en nuestro dar, en nuestra interacción con la tierra, con todo, con el universo. Décimo segundo paradigma de las nuevas paternidades plantea: papá participa en la humanización del nacimiento, o sea, papá se involucra. Este también es un parto bien, bien hermoso que siempre he recordado con mucho cariño. Este es un papá que se involucró desde el prenatal, ahí está dando masajes, preguntándome a mí si estaba bien dando en ese sitio. Yo le decía que confiara en él, creo que eso capta un poco la fotografía. Lo cierto es que él estaba allí conectado, no solamente con su pareja, sino con su bebé y con el proceso. Entonces, esto pasa, esto puede pasar. Sencillamente hay que escuchar a las personas, acompañar a las personas y contarles de lo que nadie les cuenta. Entre eso, esto, mamiferizar las paternidades. El rol de papá en la crianza. Bueno, justamente vamos a empezar a papá y el puerperio, el bastión emocional. Cuando mamá está amamantando, cuando mamá está recién dada a luz, cuando mamá ha pasado por el embarazo y en el parto, se redescubre como mujer, como persona, como hija, como todo se resquebraja. Laura Goodman, en su maravilloso libro La maternidad y el encuentro con las propias sombras, describe esto como un volcán que se
que se resquebraja y salen muchas cosas, y entre esas muchas cosas salen sombras. Entonces, la mujer tiene que verse con un proceso difícil de enfrentarse con sus propias sombras y enfrentarse con también un entorno que a veces no es el más respetuoso, no es el más comprensivo. Y esto a veces en la misma familia de esta mujer, el mismo entorno inmediato, algunos pediatras, algunos médicos, algunos profesionales empiezan a decir cosas que está quedando con hambre, que tienes que darle entonces también tetero, biberón, y todo eso hace que esta mujer entre prácticamente en un colapso, y muchas mujeres la línea entre el puerperio y una depresión postparto es delgadita, y papás a veces se pone por desinformación, por inmadurez, por procesos no sanados, se pone de ese lado, de ese bando de personas que atacan y en vez de ayudar, desayudan. Cuando papá está empoderado, cuando papá está informado, cuando papá se permite conectarse con su paternidad desde los paradigmas de las nuevas paternidades que hemos descrito y otros que también están allí involucrados, pero que están relacionados con estos, papá se convierte en un protector. O sea, papá debería convertirse en un protector y defensor. Bastión emocional, justamente es de un concepto, el bastión es la parte esta de la fortaleza que recibe los ataques de afuera, es la parte más fuerte, más externa, que recibe los primeros ataques, y debe ser algo bien fuerte, bien sólido. Entonces el enemigo, cuando llegaba a tomar un puerto, atacaba de una vez el bastión, y si tumbaban, si derrumbaban el bastión, prácticamente entraban ya a terreno enemigo, a terreno a invadir. En este caso, papá se compara con el bastión porque debería ser el filtro entre todas estas personas, el filtro y la pared entre todas estas personas, y la diada mamá bebé, que debería estar en paz, debería estar lo más tranquilo posible. Entonces papá tiene que empoderarse, informarse para ser un defensor de la diada, y eso de verdad que como pocas cosas lo va a conectar con su proceso, con su paternidad, con su paternidad mamiferizada. La fusión mamá y bebé, también descrita por Laura Goodman en su libro de maternidad y el encuentro con la propia sombra, de manera súper práctica, maravillosa, justamente habla de este vínculo emocional que está hecho entre la mamá y el bebé desde la concepción. El bebé está en el vientre, nace, y hasta los 18, 24, 26 meses, o sea, prácticamente los 2 años, se siente una sola persona con respecto a mamá. Mamá y él o ella son como una sola persona a nivel emocional. Por eso muchas veces cuando vemos a un bebé que llora mucho y que ya hemos descartado que no tiene ningún problema físico, que no tiene hambre, que no tiene que no es algo externo lo que está generando este llanto desconsolado, muchas veces le preguntamos a mamá cómo está ella y le damos permiso que ella llore, le damos un masaje y ella empieza a llorar y bebé se calma. Entonces, eso es una forma de ver la fusión emocional. Si mamá está ansiosa, bebé está ansioso. Si mamá está tranquila, bebé está tranquilo. Si mamá está llorando por dentro, bebé llora por fuera, porque bebé no puede contener y disimular como mamá, que es una adulta con programas ya establecidos. Bebé está puro. Entonces bebé muestra lo que mamá está sintiendo. Esto es bueno comprenderlo esto, porque podemos ver en el bebé cosas que pueden estar pasando en la mamá y viceversa, y porque podemos entender un poco lo que pasa aquí cuando vamos llegando a los 2 años, porque los 2 años se convierten en algo bastante complicado para algunas personas. Porque a los 2 años, o sea, 18, 24, 26 meses más o menos, recordemos que en cada niño, en cada individuo pasa en tiempo distinto, se rompe esta fusión emocional. Los bebés empieza la creación del yo, de la personalidad, y se separan emocionalmente de la mamá, y es una etapa también bastante especial. De hecho, le han puesto como remoquete los terribles dos. Yo los he rebautizado como los maravillosos dos. Eso es otro tema que no entra acá, pero un poco para entender. Porque papá aquí entra a ejercer un rol bien importante, que es el separador emocional. No es que papá va a separar a mamá y al bebé, porque el bebé siempre sigue siendo, su figura de apego primaria sigue siendo la madre. Pero papá se convierte en una especie de puente, de vínculo entre el bebé y el mundo externo. Entonces aquí entra papá con mucha más actividad, con mucho más protagonismo en el ejercer el rol de figura de apego de su cría. Papá empieza a pasar más tiempo con los niños y puede empezar a pasar más tiempo separados de mamá, y mamá tener un poco, obviamente al principio
tiempos más breves, porque igual está el apego. Si está el apego seguro, los bebés igual van a demandar presencia de mamá, pero cada vez se van sintiendo más tranquilos de que papá los saque. Entonces papá se va convirtiendo en ese trampolín entre los bebés al mundo, y empiezan los niños a socializar con el mundo a través de a través de este rol que hace papá. La socialización justamente consiste en eso, en que los bebés empiecen a interactuar con el mundo, con el resto de las personas, con el mundo exterior, empiezan ya a salir un poco de esta burbujita que estaba hecha entre mamá. No quiere decir que ya se despegan de mamá, ¿ok? No es eso. Es justamente entender que papá se convierte en un puente hacia afuera, pero mamá también sigue ejerciendo un rol allí importante, ¿ok? Especialmente si se mantiene la lactancia, que es lo más ideal, que es lo más recomendado. Pero papá ya empieza a involucrarse más, ya no como un contenedor, como un sostén de la diada, sino también como parte de ese dar a los niños enseñanza, tiempo compartido, espacios aparte donde incluso mamá no está y así mamá también descansa y no colapsa y X. ¿Ok? Entonces la socialización empieza justamente acá. Por eso es un mito que en nuestras sociedades occidentalizadas se piensa que la socialización empieza en la escuela y que la escuela es para eso. No, empieza es acá. Y por eso el rol de papá es tan importante. Pero ¿qué pasa cuando papá no está? Bien sea porque falleció o porque se separaron o por lo que sea. Si papá no está, esta separación, este niño más grande, no está en 2 años, está más grande, pero la imagen representa un poco el tema de la figura paterna ausente. Si papá no está, este espacio es como si quedara en vacío. O sea, en caso de que papá haya muerto o se haya ido, se haya desentendido, este espacio es como si quedara vacío. Esto lo vamos a explicar mejor en el módulo de sanar las relaciones familiares. Pero aquí vamos a dar un pequeño adelanto de que estas mamás, para que este desequilibrio que se hace cuando una de las dos figuras no está presentes a nivel sistémico, suele generar conflictos a nivel de comunicación con los niños. Un tip que se le da a los niños desde la visión de la constelación familiar y de la psicogenealogía un poco, pero básicamente de la parte sistémica de las terapias, de la actividad terapéutica, es que la madre, cuando tenga que comunicarle al niño, la madre, si es la cuidadora directa del niño o la niña, tenga que comunicarle cosas que tienen que ver con educación, con principios, valores, órdenes, pero no órdenes, sino recomendaciones de hacer, cómo hacer las cosas, enseñarle las cosas. Visualice al papá al lado. ¿Qué pasa cuando visualiza al papá al lado? Al visualizar al papá al lado se hace a nivel sistémico un equilibrio en ese espacio vacío que está allí, y los niños comprenden y empiezan a captar y conectan mejor con lo que se les está diciendo. ¿Por qué ponemos esta parte aquí? Porque es una pregunta que hacen mucho. A ustedes se les va a hacer. Entonces tengamos esto en cuenta. Papá no es reemplazable. Papá, no hay mamás papás, no hay madres padres, como nos suelen decir algunas personas. Yo soy mamá y papá. No. O eres mamá o eres papá. No se puede ser las dos cosas. Y cuando uno de los dos, papá o mamá, no está, ese papel está vacío. Los niños empiezan a fijar, a proyectar esa necesidad de esta figura en otras personas. Por ejemplo, un niño que no crece sin papá, seguramente va a ver como una figura paterna a un abuelo, a un tío, a X, a un hermano mayor, pero esto no quiere decir que esa persona sea el papá. O sea, este rol a nivel sistémico, este papel debe ser dado, este lugar debe ser dado a la persona que le toca. Así el papá sea un misterio, una persona que no conocemos, igual hay que asignarle, eso hay maneras de hacerlo, en el módulo de sanar la familia se les va a explicar con más detalle, ¿ok? Porque hay que saberlo, porque aquí no estamos formando consteladores familiares, pero este tipo de temas es bueno conocerlos, por lo menos aunque sea de manera básica, para que no nos tome por sorpresa y podamos ayudar en ciertas situaciones a ciertas familias que viven este tipo de esquemas. Cerramos el módulo con esta frase del libro de mi coautoría, que es parte de la entrega de este módulo, Una nueva paternidad. Pienso que esta es la clave de nuestro papel como papás y como hombres: sostener, cuidar, proteger y amar,
pero sanando, creciendo y reencontrándonos. Con eso les dejo, con esta reflexión. Nos vemos en el próximo módulo.